Hola, chicas. This call is now being recorded. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de semana? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿No se les hizo muy cargada la semana con este trabajo? Hola, Lick. No, Lick. Hola, no, Todavía no. No, todavía no, pero pero no, sí todavía no, pero algo así, ¿verdad? para ganar sí, ¿verdad? Ya la voy a apretar entonces para que se quejen. No, son bromas. Miren, así como vamos, me encanta que van cumpliendo con las fechas. Ahorita que entremos a la revisión, pues me gustó mucho ver en los documentos que ustedes entregaron el avance que han presentado, los lineamientos que han estado siguiendo. Entonces, hoy vamos a ver eso, vamos a ver lo que ustedes entregaron, algunas observaciones pequeñitas nada más. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que hay que presentar para la otra semana. Entonces, voy a comenzar ya compartiendo pantalla para que entremos en materia, a menos que tenga alguna de ustedes algo que decir antes. Si no, entonces comienzo a compartir aquí pantalla. Permítanme un segundito. Me confirman si ven la pantalla. Ahora sí, Lick. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, ya entrando en materia directamente. Vamos a ver entonces primero esta parte del plan, bueno, el avance que tienen hasta el plan estratégico, pero con lo que corresponde también a la parte de constitución de la empresa que tenían que corregir. Entonces, algunas observaciones nada más. Tengo recibidos en tiempo y forma los 6 trabajos, los 2 grupos completos, ninguno llegó retrasado. Así que eso para empezar, como les digo, pues me agrada mucho porque si así comenzamos, así vamos a terminar también y no vamos a tener ningún inconveniente. Vi que mejoraron las portadas, ¿verdad? Las dos portadas ya empresariales, ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Lo que buscábamos era que no se vea nada más como un trabajo académico, sino como un trabajo más empresarial. Entonces, ahí estamos muy bien. Aquí voy a tomar este que es el de los encurtidos para que veamos algunas cositas. Recuerden que las observaciones que hago son para los 2 grupos, entonces me voy a quedar con este grupo ahorita y toman en cuenta las observaciones para ambas. Aquí la tabla de contenidos pues ya va dando más forma, ya tiene más resaltado el nombre, se nota ahí bien todas los agregados que ustedes han ido haciendo, como en este caso de los elementos del FODA, que ya aparecen aquí las fortalezas y las oportunidades, debilidades y amenazas como tal, según lo que ustedes han ido agregando. Entonces, ahí tenemos todo agregado y actualizado en el índice. Está muy bien. Más adelantito ustedes van a hacer algunas correcciones como esto que aparece aquí entre paréntesis. Por ejemplo, elaboración de producto, prestación de servicios. En el caso de, bueno, de ambas empresas van a quitarlo de prestación de servicios porque ambas son de producción. Entonces vamos a quitar eso del paréntesis. Recordemos que el lineamiento se da para todo tipo de empresa. Entonces ahí hay que ir haciendo un poquito más específico, pero eso cuando toque ya llegar a ese capítulo. Igual todo esto que ha ido quedando así entre paréntesis. Aquí, a diferencia del otro grupo, veo que ya quitaron el índice que quedaba como un recordatorio de los documentos que en algún momento debemos tener. El otro grupo todavía lo mantiene, pero eso lo vamos a ver ya eliminado hasta el final, así que no hay problema siempre y cuando no olviden quitarlo cuando ya termine de llenarse todo el documento. Aquí ya se van generando las tablas, los gráficos e ilustraciones. Entiendo entonces que este grupo decidió tener ese tipo, tener varios tipos de figuras. Esa es decisión del grupo, entonces no hay ningún problema. Aquí aparecen ya también los anexos y recuerden que cada uno de estos elementos tiene que estar referenciado correctamente dentro del documento. Resumen ejecutivo, no esperaríamos ver nada, introducción tampoco, sin embargo, recuerden que pueden ir ustedes colocando algunos tips para cuando ya completen todo el documento,
les sirva para poder llenar esa parte. En este caso, lo primero que habíamos visto de la descripción del producto, aquí veo la ilustración del proceso de constitución. En el otro grupo me hace falta este cuadro para que ustedes se guíen y con relación a esto hagan la descripción de los pasos. En este caso, con este grupo que sí tiene ese diagrama, hay que hacer algunas correcciones. Por ejemplo, recordemos que escritura pública no es un paso. ¿Cuál sería el paso? Decíamos la semana pasada. Obtener. Obtener sería. Obtener o elaborar, ¿verdad? O solicitar, dependiendo de cómo va en este caso, el proceso que ustedes están definiendo, ¿verdad? Cómo lo van a narrar. Si ustedes van a mencionar, por ejemplo, que van digamos, a escribir la escritura pública si lo van a hacer ustedes, o a solicitar la escritura pública si se la van a pedir a un abogado. En todo caso, necesitamos que aquí se observe un verbo, porque el verbo es acción y la acción entonces es lo que hace que un proceso funcione. Entonces, para que sea un paso de este proceso, necesitamos que por aquí esté el verbo, ¿de acuerdo? Lo mismo, miren, inscripción no hay problema. Con inscripción estamos bien. Inscripción, pero por ejemplo ya aquí no. Miren, permiso de operación. En este caso sería obtención del permiso de operación. ¿De acuerdo? Licencias también. La obtención de las licencias. Igual el registro tributario. Entonces, aquí ustedes revisen porque debemos tener acción en estos pasos. Si esto se llama proceso, entonces estos deberían ser acciones dentro de este proceso. Entonces hay que hacer esa verificación. Ahora, fíjense que aquí estos pasos que ustedes presentan, que en este caso son 9, deberían de estar descritos en lo que sigue. Y de hecho, aquí en el 121 dice obtención de la escritura pública. Entonces, aquí en el paso debería de decir obtención de la escritura pública. Miren que acá sí está correcto. Entonces, lo que hay que hacer es completar aquí el cuadrito. Y luego, pues, asegurarse de que estos 9 pasos, y en ese orden como ustedes lo tienen definido aquí, en ese mismo orden van a aparecer aquí. Aquí me aparece como segundo, inscripción de la escritura pública en el registro mercantil. Aquí estamos bien, inscripción en el registro mercantil. Entonces, esto que está escrito aquí debe ser equivalente a lo que está descrito después. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos cuadritos debe estar explicado en lo que sigue en esta parte. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Muy bien, entonces a hacer las correcciones. Y en el caso del otro grupo, recuerden que deben colocar el diagrama. Ya con ese diagrama ustedes no se pierden y siguen porque no debe haber ningún paso adicional que no esté escrito aquí. Entonces ese cuadro, ese diagrama les va a servir para poder ordenar el proceso y así que quede bien definido. Recuerden que este documento, cualquiera que venga y lo lea, va a poder hacer la inscripción de una empresa en para poder comenzar a funcionar. Entonces, la idea es que ustedes dejen el proceso para que quien vaya a quedarse con esta empresa, ¿verdad? En un supuesto, entonces pueda hacer la inscripción de la misma. Que para ustedes esta es la realidad de lo que se está haciendo en este momento. Luego, en la segunda parte, que es el plan estratégico, acá, sinceramente, no tengo ninguna queja. Me gustó mucho en ambos grupos. Yo estoy dejando aquí en la revisión, pero en ambos grupos vi que se entendió perfecto lo que hablamos la semana pasada. El hecho de tener aquí, en el caso de la misión, la visión, el haber respondido a las preguntas que en la presentación se estaban dando, ¿verdad? En esta parte de los valores, la descripción de los mismos como corresponde y sobre todo recordar que la empresa que dice que estos son sus valores debe respetar esos valores. Entonces, el compromiso también que dejamos para nosotros mismos como empresa. En el análisis PODA me gustó mucho. Aquí en el caso de este grupo, pues las fortalezas descritas, separadas, así como se esperaba, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y lo que corresponde a la matriz FODA.
En este caso, solo tenemos que recordar el haber utilizado aquí todos los elementos. Revisen, porque si me falta uno, entonces significa que hay elementos que yo anoté por aquí con los cuales no quiero lidiar si los elementos son negativos. Y en el caso de los que son positivos, significaría entonces que no estoy aprovechando las cosas buenas que la empresa tiene para poder enfrentar lo que no es conveniente. Entonces, por aquí vemos que hay, por ejemplo, un F1, hay un F3, pero me falta un F2. Entonces, ahí verifiquen, revisen. Eso va a hacer que aumenten un poquito las líneas estratégicas porque cada uno de estas parejitas de la matriz FODA son las que se usan para poder tener aquí las estrategias. Entonces, recuerden aquí utilizar todos los elementos, todo lo bueno para atacar lo malo. Todo lo malo que ya identifiqué, tengo 5 años para lograrlo. Recuerden que el plan estratégico es a 5 años, entonces acá, en esos 5 años, todo lo que identifico como dañino para la empresa, tengo que atacarlo de alguna manera. Entonces, aquí revisen porque sí me hacen falta elementos. En el caso del otro grupo, pues, aquí siguieron también esos lineamientos, ¿verdad? No hay me encanta que la idea se entendió perfecto. Y en este grupo, la diferencia que encontré y que quedó muy bien aquí en el grupo es la forma de colocar esas fortalezas y debilidades que lo hicieron como con un cuadrito. Entonces, aquí se lo voy a mostrar para que lo vea también el otro grupo, aquí en la parte de la planeación estratégica. Por aquí usaron cuadro, por ejemplo, para poder utilizar la descripción de los productos. Pueden colocar fotografía. Recuerden que el documento tiene que ser un documento atractivo. Pueden colocarlo también. Y en el caso de los elementos, no lo hicieron en texto corrido, sino que utilizaron un cuadro y está muy bien. Ahí aparecen. Aquí se ha movido por todo lo que se ha ido agregando. Al final es cuando ustedes le van a dar forma para que ya los cuadros queden donde deben quedar. Entonces, aquí aparecen todas las fortalezas, todas las oportunidades, debilidades, amenazas utilizadas en un cuadro. Lo mismo acá en la matriz, tienen que cuidar que todos esos elementos estén utilizados. Por ahí veo F1, F2, F3. Habría que ver si están todos. Por ejemplo, acá en general tenemos 4, 6, 8, 10, 12 elementos. Aquí hay 16 elementos. A ver, no, hay 12 elementos. Entonces, lo más seguro es que sí estén utilizados todos. Nada más asegúrense de que en efecto estén utilizados todos. En el otro grupo sí se distingue que no están todos, entonces ahí hay que hacer una revisioncita, agregar lo que haga falta, ¿verdad? Pero así como lo manejaron está muy bien. Aquí en las estrategias que había que colocar el verbo, porque como es un objetivo, ¿verdad? La estrategia es un gran objetivo de la empresa, solo que no es un objetivo específico, por lo tanto se le llama estrategia o línea estratégica, y en este caso pues siempre iniciando con un verbo. Entonces ahí no hay ningún problema, me pareció muy bien. Entonces, hasta ahí, pues vamos perfecto con ambos grupos. Lo que hay que corregir es poco en realidad, así que vamos muy bien. En tiempo vamos muy bien. Para este tercer capítulo, que es la administración de los recursos humanos, hay 2 semanas, porque esta parte ya es un poquitito más larga. Igual, ya vamos a ver en las actividades ahí en la plataforma unos detallitos. En este caso, fíjense lo que tenemos que hacer. Esta parte de la administración de recursos humanos es una parte bastante delicada en las empresas. Ustedes ven que ustedes si ustedes analizan en una empresa, la mayor parte de problemas que vienen en la empresa, si no se tiene, por ejemplo, un buen reglamento, si no se tienen reglas muy así claras en la empresa, quien da bastantes problemas son los empleados. ¿Por qué? No porque nosotros digamos, no, es que todos los empleados son problemáticos. Lo que pasa es que somos personas y como personas de por sí inherentes a nosotros van a haber un montón de problemas encima. Que si un empleado se enferma, tengo que ver cómo lo cubro. Entonces, aunque el empleado no quiere enfermarse, se va a dar un problema dentro de la empresa. Entonces, hay que tener nosotros también bien regulado eso para no entrar en ningún conflicto.
ustedes nunca van a ver, por ejemplo, que la materia prima les haga huelga y los empleados sí le van a hacer huelga. Entonces, aquí hay un montón de cositas que tienen que quedar bien amarradas para que todo esto que corresponde a recursos humanos esté también ya bien medido y que no haya ningún problema al momento de nosotros lidiar, por ejemplo, con un mal comportamiento, al momento de necesitar despedir a una persona. Si las reglas están claras, por ejemplo, respecto a los incrementos de salario, entonces no va a tener empleados pidiéndole incremento de salario en cualquier momento del año. Si las reglas están bien claras, no vamos a tener ningún problema con todo lo que se maneje relacionado al personal. Entonces, lo primero que se hace en esta parte, en este capítulo, va a ser revisar la estructura organizativa. Digo revisar porque yo sé que ustedes del taller ya traen un organigrama propuesto. Sin embargo, como les decía al inicio de la clase, ustedes cuando hicieron el estudio de factibilidad, el estudio ustedes lo hacían respecto a lo que tal vez en ese momento disponían, tratando de enmarcarse en ciertas cantidades de dinero y que aunque las empresas vengan comenzando y tengan, por ejemplo, digamos, una sola persona para cubrir 2 áreas o 3 áreas, porque la empresa es pequeñita, nosotros como empresa sí tenemos que tener bien definidos los puestos. Entonces, podríamos, por ejemplo, en este momento tener un organigrama donde ustedes mencionen, por ejemplo, un gerente de recursos humanos, aunque en este momento el mismo gerente general o el mismo administrador haga la función de recursos humanos. Sin embargo, aquí nos vamos a olvidar de que el dinero no ajusta para pagar todos los puestos cuando la empresa inicia, pero vamos a dejar el sistema hecho como que la empresa es grande porque en cualquier momento, cuando la empresa vaya creciendo, vamos a ocupar esos espacios. Ya van a quedar ahí todos esos puestos ya diseñados, ya va a quedar todo listo para que en cualquier momento puedan utilizarse y no tener que estar revisando este sistema cada vez que la empresa crezca y pueda disponer de un empleado más. Igual, lo que les decía antes, que cuando vi los organigramas que ustedes traían de taller, que nosotros podríamos pensar en algunos puestos relacionando también cantidades y no se hace de esa manera. Ustedes pueden decir, por ejemplo, que necesitan 3 cocineras, pero el puesto se llama cocinera. Entonces ustedes en el organigrama van a mencionar cocinera, que ya al momento de hacer la operacionalización de la empresa y ver toda la planilla de recursos humanos, ustedes tengan 3 personas en ese puesto de cocinera, no hay ningún problema, pero todas las cocineras van a ser iguales. Entonces van a tener una sola ficha de empleado. Así que en el organigrama van a tener mencionado solamente una cocinera. Si no, imagínense cómo sería el organigrama cuando esta empresa sea extremadamente grande y tenga 50 cocineras. Habría 50 casillas para cocineras. No, no se maneja de esa manera. Los mismos, los puestos que son, por ejemplo, que pueden contratarse así en masa, porque, por ejemplo, los gerentes va a ser un gerente general, un gerente financiero, un gerente de ventas, un gerente de recursos humanos, por ejemplo. Pero en el caso de los empleos que son más así en masa, más operativos, vamos a tener cajero, no cajeros. Vamos a tener aseadora, no aseadoras. Vigilante, no vigilantes. ¿De acuerdo? Todo esto que puede ser más de uno, nosotros en el organigrama lo vamos a manejar solamente como uno. Y al momento de hacer la descripción de los puestos, vamos a manejar solamente uno. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en esa parte? Muy bien. Entonces, a hacer la corrección en ese organigrama, la revisión, como les digo, del organigrama que ustedes traen. Si ustedes dicen, por ejemplo, ay, es que no dejé a alguien que me lleve la contabilidad. Entonces puedo agregar un contador. Aunque no lo había dispuesto antes, puedo agregar un contador. Si de repente no habíamos, normalmente nos sucede cuando llevamos taller, decimos, bueno, como somos 3 en el grupo, vamos a dejar 3 gerencias, porque somos nosotras 3 y una va a ser la de ventas, otra va a ser la de recursos humanos y otra va a ser la de administración. Pero resulta que me olvidé del financiero, entonces agregar otra gerencia.
¿De acuerdo? Olvídense del organigrama así chiquitito que hicieron en taller y hagan un organigrama considerando el crecimiento que la empresa podría tener. Una empresa completa. El reglamento, ese organigrama, como va a ser una figura, les va a quedar dentro del texto del documento. Un reglamento interno que ustedes aquí van a mencionarlo en el documento, pero lo van a mandar anexos por el tamaño. ¿Qué debe contemplar el reglamento interno de trabajo? Pues mínimo debe contener los elementos relacionados con las obligaciones y los derechos que tienen los trabajadores conforme al código de comercio, al código laboral, perdón, y algunos lineamientos especiales que ustedes consideren en el caso de que la empresa haya dispuesto algunos elementos adicionales. Por ejemplo, si el código de trabajo dice que le debo dar en el primer año 10 días de vacaciones después del primer año al empleado, si la empresa decide que son 12, lo puede hacer y eso lo diría el reglamento interno. Pero si la empresa decide que no, que solo le quiere dar 8, eso sí ya no se puede. Recuerden que mínimo lo que dice el código laboral. ¿De acuerdo? Ya de ahí, ustedes pueden agregar lo que sea beneficioso para el empleado. De hecho, si ustedes revisan el código laboral, en el código ustedes van a encontrar todo lo que sea posible para poder tener previsto el asunto de los despidos, las causas de despido, ahí está todo. La verdad es que el código es bastante completo, una ley completa. Entonces, se usa reglamento interno por algunas cuestiones específicas como las jornadas, por ejemplo, las jornadas de trabajo. El código le habla en términos generales que la jornada debe ser de tantas horas a la semana y ustedes aquí pueden ser más específicos y decir cómo son las jornadas de esta empresa, los turnos que tienen, si manejan turnos y cuestiones así. Entonces, el reglamento interno de trabajo es muchas veces casi una réplica de lo que el código laboral menciona, más algunos agregados. Entonces, para que ustedes revisen y tengan contemplado como mínimo lo que el código presenta, ¿verdad? No es que se van a copiar todo el código acá, es imposible. Y es nada más para regular lo que sucede con el trabajo que los empleados van a desarrollar dentro de la empresa. Luego, como van a hablar acá de ese reglamento, entonces les decía, el reglamento se va a ir a los anexos por el tamaño que va a tener. Ustedes pueden hacer su reglamento así, cómo se manejan las leyes, llevando títulos, capítulos, artículos, para que se vea ordenado. Luego, en la parte de preparación y selección, que incluye el análisis y diseño de puestos. Esta parte de análisis y diseño va a ser equivalente al organigrama empresarial, de la misma manera como veíamos antes en el caso de la planeación estratégica, en la parte de la constitución, perdón, donde nosotros veíamos que cada proceso debería estar descrito. Acá en este caso, cada puesto debe estar descrito. Si yo aquí mencioné cocinera, entonces yo aquí debo tener un puesto que se llame cocinera. Si aquí mencioné gerente general, aquí también voy a tener un puesto de gerente general. Van a estar descritos exactamente los mismos puestos que estoy mencionando en el organigrama empresarial. Entonces, ahí hagan ustedes esa revisión para que puedan colocar sus cuadritos. ¿Qué lleva esta parte del análisis de puestos? Recordemos que son fichas, así como las manejaron ustedes antes en sus clases de recursos humanos o de talento humano. Y lo que van a hacer acá ustedes es describir los puestos que ustedes tengan dentro de la empresa. Si dice, por ejemplo, gerente de ventas, cómo debe ser el perfil del gerente de ventas, a quién, de quién depende o quiénes dependen del gerente de ventas, eso lo deben colocar ustedes ahí en los cuadritos. Cada puesto es un cuadrito, si ustedes lo manejan como cuadro así, dibujado y todo, entonces le van a colocar todo lo que corresponde a los diagramas que se van referenciando. Entonces deberían colocar aquí ustedes el nombre del cuadrito, la fuente del cuadrito y el número del cuadrito, así como están manejando las otras figuras. Si hacen la descripción así seguida como que fuera un manualito, entonces este manual es el único que ustedes van a
van a colocarle la fuente y todos esos detalles de las figuras. Entonces, ahí ustedes ven y ustedes deciden cómo lo van a hacer. En esta parte de planeación de recursos humanos van algunas líneas como, por ejemplo, el asunto de qué voy a hacer para sustituir un empleado, cómo voy a hacer que un empleado, imagínense, se va de incapacidad, cómo lo voy a sustituir. Entonces tengo que ver todas estas cuestiones. Tengo que planear qué va a pasar o cómo va a ser ese proceso para poder nosotros sustituir a las personas, ¿verdad? También ahí sería sí, un manual de proceso. podríamos tener acá eso. Ahora, no procesos administrativos como tal, sino relacionados a los recursos humanos, aunque realmente, fíjense, aquí en esta parte de planeación son líneas generales, porque ya los procesos como tales ustedes los van a incluir. Por ejemplo, si es reclutamiento, aquí en esta parte de reclutamiento. Si es selección, en esta parte de selección. Si es ya la parte de inducción, va a estar aquí en esta de ubicación y orientación. Entonces, cada una de esas líneas, que si nosotros juntamos todo, sí sería nuestro manual de recursos humanos, ¿verdad? Todos los procesos de recursos humanos. Entonces, aquí en esta parte de planeación, más que todo es ver cómo sustituyo empleados, ¿verdad? Y puedo ir mencionando algunos aspectos, por ejemplo, el asunto de la oportunidad que le doy a los empleados de sustituir en caso de que una persona sea despedida o renuncie. ¿Cómo hago o cómo le permito a mis empleados más antiguos que puedan sustituir o que puedan aplicar a los puestos que van quedando libres? Eso lo puedo mencionar aquí. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con esta parte de planeación de carrera profesional, donde yo aquí digo, bueno, si este empleado va a tener la oportunidad de sustituirme a este que se va, entonces le voy a dar también la oportunidad de que se prepare. Entonces, aquí es donde yo vengo y le ofrezco, por ejemplo, permisos para que estudie, le ofrezco becas para que estudie, ¿verdad? Eso pues según lo que la empresa vaya definiendo. Esta parte de recursos humanos es la que va a tener más figuras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en reclutamiento hay un proceso que hay que dibujar. En selección de personal hay que dibujar un proceso. Y esta parte, reclutamiento y selección, son bien importantes y son de las más interesantes porque ustedes más adelante van a hacer una feria de empleo. Cuando ustedes hacen la feria de empleo, si ustedes recuerdan en los grupos que han estado antes de ustedes, hay un momento, me imagino que han participado ustedes en esas actividades, hay un momento en que les va a tocar buscar personas para cubrir los puestos que ustedes tienen vacantes. Que ustedes necesitan un contador, entonces ustedes ya dicen, de acuerdo al perfil que se ha diseñado aquí, ustedes ya empiezan a buscar a las personas que podrían ser o ocupar en ese caso el puesto de contador. Entonces, ustedes necesitan una aseadora, entonces ustedes van y buscan también a alguien que pueda cubrir ese puesto de aseadora. Entonces, toda esta parte que se llama reclutamiento, esa es la parte donde ustedes empiezan a decirle a sus compañeros, tenemos estas oportunidades de empleo y ustedes pueden aplicar. Luego, cuando se hace en sí la feria de empleo, que es cuando ustedes ya invitan a todas estas personas que han enviado sus hojas de vida, que ustedes han analizado, que ustedes han revisado y han decidido que esas personas son las que podrían ocupar los puestos. Lo único es que todavía no deciden ustedes exactamente quién. Puede ser que ustedes hayan recibido, imagínense, 5 hojas de vida para un mismo puesto. ¿Cómo deciden eso? Entonces aquí viene el otro proceso que se llama selección de personal, que es el que van a ver ustedes ahí en este momento de la feria de empleo, donde ustedes van a invitar a estas personas, las van a entrevistar, entonces van a hacer esta parte en sí de selección de personal. Las van a entrevistar y van a decidir quién se queda con el puesto. Entonces, estas dos son de parte de esa práctica que se tiene que hacer más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este momento ustedes van a dejar dibujado un proceso aquí, dibujado y descrito. Pero ya cuando hagan la parte práctica, ustedes van a validar si realmente lo que estaba escrito así funciona o si necesita algún arreglo, ¿verdad? Eso es el haber probado estos procesos.
Luego, en esta parte de desarrollo y evaluación, pues incluye lo que es cómo recibo al empleado y por aquí va a aparecer un manual de inducción. Si ustedes se van a la lista de los documentos que en el caso de este grupo lo borró, el otro grupo aún lo mantiene, ahí les habla de un manual de inducción, pues es aquí donde iría un manual de inducción, lo que le doy al empleado para que cuando llegue el primer día de trabajo conozca dónde quedan ubicadas algunas cosas, quiénes van a ser sus jefes y todas las reglas, ¿verdad? Los lineamientos que le van a regir. Entonces, todo eso está en un manualito de inducción. Esta parte de capacitación y desarrollo, bueno, ya el empleado está trabajando conmigo y cada año resulta que yo invito a Infop para que me les dé un curso o una serie de cursos determinados, o la empresa como tal los ofrece, o la empresa busca otra organización para que dé esas capacitaciones. Entonces, esto es lo que ustedes van a definir, de acuerdo, claro, a necesidades que la empresa tenga. Ustedes pueden decir, bueno, es que esta empresa solamente prepara productos, por ejemplo, en el caso de los encurtidos, y habría que ver ahí más un poco de detalle de la empresa. Si esta empresa, por ejemplo, hace los encurtidos y los lleva a los supermercados, no necesita atención al cliente, por ejemplo. Pero si esta empresa, además de elaborarlos y llevarlos a los supermercados, tiene una sala de ventas, entonces ahí sí vamos a ver la necesidad de que tengamos una buena atención al cliente y por lo tanto poder formar a la gente en esto. Ahora, ¿qué oportunidad de capacitación tengo si no voy a tener esa sala de ventas? Bueno, también hay algunos cursos de producción que se pueden utilizar, ¿verdad? Si ustedes revisan, por ejemplo, el Infop, que el Infop es, decimos gratuito muchas veces, pero realmente a la empresa le cuesta porque aporta al instituto, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que ver ustedes qué tipo de cursos existen y que podamos aprovechar aquí. A veces, aunque no lo parezca, hay cosas que en la empresa están fallando, por ejemplo, el asunto de la comunicación, y ahí hay buenos cursos de comunicación, el asunto de las relaciones humanas, pues ahí Info tiene también cursos de relaciones humanas. Si queremos aprovechar esa opción que ya de antemano la empresa paga, pero también si se quiere tener invitados de otros lugares o si se quiere pagar instructores, entonces también lo pueden ustedes mencionar por aquí. Pero de entrada con IFOP ustedes cuentan porque la empresa cotiza a IFOP por cierta cantidad de empleados. Lo que les mencionaba de la planeación de la carrera profesional, ver cómo el empleado puede crecer dentro de la empresa, los lineamientos relacionados con eso, la evaluación del desempeño. Por aquí va a aparecer una ficha de evaluación del desempeño del empleado. Los despidos de personal, que aquí lo que vamos a colocar es el proceso para hacerlo. Las causas de despido pues ya están mencionadas en el reglamento interno, entonces aquí podríamos decir al momento de definir el proceso de despido, cómo lo voy a despedir, qué es lo que debo hacer, cómo lo voy a llamar, bajo qué reglas lo voy a hacer, porque el empleado para nosotros despedirlo pues tenemos que tener una justificación, bien sea que el empleado tuvo un mal comportamiento o ya no es tan efectivo como uno espera, o porque la plaza ya no va a existir. Imagínense que quiera hacer una reestructuración, yo no tengo que forzosamente conservar a todos los empleados, si no me van a ser útiles en la reestructuración que haga como empresa. Entonces, por eso tengo que definir un proceso de despido de personal. No es que actuemos de forma negativa y en cuanto estamos contratando lo estemos pensando en despedirlos, no, sino que debemos estar preparados porque trabajamos con personas, entonces hay que hacer todo ese procedimiento. Además, en esta parte de despido hay algo bien importante. Hay empleados que fallecen y aunque no es en sí un proceso de despido, sí hay un proceso también, en este caso, de indemnización para los herederos del empleado. Entonces, tiene que estar también descrito en esta parte. Aquí se menciona también en el 3.4 la compensación y protección, el asunto de los sueldos y salarios. No van a colocar aquí los sueldos y salarios. Aquí, sobre todo porque han agregado más puestos. Aquí lo que vamos a colocar es cómo están definidos, por ejemplo, el hecho de que mínimo ustedes deberían de dar el salario que legalmente el gobierno autoriza como salario mínimo oficial. Entonces debería de estar mencionado que en ningún momento el salario que se dispone para estos empleados va a ser menor que el salario mínimo autorizado
por el Estado. Tiene que mencionarse acá cómo podrían hacerse los ajustes salariales y cada cuánto y dependiendo de qué. Por ejemplo, aquí ustedes van a mencionar que los empleados podrían recibir hasta, por ejemplo, un 5% de incremento salarial conforme a la evaluación del desempeño que se haga. Y como ya arriba se vio el asunto de la evaluación del desempeño, entonces ya esto va pegando. Ya el salario mínimo es una cuestión legal, entonces esto va pegando, entonces todos esos detallitos tienen que ir ya bien amarraditos acá. Entonces, no es que ustedes me van a dar valores acá, sino que me van a dar forma de cómo van a proceder para poder tener los salarios en la empresa. Puede mencionarse aquí, por ejemplo, cada cuánto van a pagar el salario, si van a ser salarios semanales, quincenales o mensuales, ahí lo van a mencionar ustedes. En este momento pueden dejar ustedes previsto, por ejemplo, que es una planilla mensual, aunque no me digan exactamente qué día, porque ya eso es operativo y este manual es un poco más general. Entonces, ahí lo mencionan. Los incentivos que ustedes tienen que no corresponden a salario, ¿verdad? Que de hecho vi en el taller que han mencionado algunos aspectos relacionados con esto, ¿verdad? Lo que no me cuesta como empresa, pero que le causa también un beneficio a los empleados. El asunto, por ejemplo, de darle una hora y que no es porque sea obligación de la empresa. Le doy una hora de permiso para que estudie, ¿verdad? Entonces ya lo dejo acá dentro de estos lineamientos. Los permisos que puedo darle por algunas cuestiones. Si decido, por ejemplo, dar alguna bonificación adicional a los empleados o un día libre, por ejemplo, para su cumpleaños, todo lo que ustedes consideren, ¿verdad? Ustedes acá son libres de definir de acuerdo al tipo de empresa y a que no les cause también problema en la empresa. Entonces pueden ustedes definirlo acá. Imagínense, yo puedo ser muy buena en la empresa, muy buena gerente y decir, no, es que yo a mis empleados les voy a dar libre el día de su cumpleaños. Ajá, pero si yo despacho a un empleado un día determinado, sin importarme qué día es, y se para la producción porque ese empleado no está, entonces yo tengo que tener mucho cuidado dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? No puedo tomar decisiones así nada más, tipo gobierno que solamente dice vamos a bajar la gasolina y no sabe que allá en Rusia hay problemas, entonces nosotros debemos de tener todas las variables que sí controlamos dentro de la empresa y conforme a eso, entonces nosotros dar los lineamientos que van a regir a nuestra empresa, sobre todo porque esto que va a quedar escrito acá y más, si lo vamos mencionando dentro del reglamento, entonces son cosas que en cualquier momento los empleados pueden utilizar para poder tener algunos reclamos ya hasta de tipo legal, ¿verdad? Porque ellos pues igual tienen un trabajo y firman un contrato y todo eso. Los servicios que le ofrezco al personal, por ejemplo, si yo ofrezco que los empleados tengan acceso a Internet, por ejemplo, dependiendo del tipo de trabajo, otra vez les repito eso. Si yo les voy a ofrecer, por ejemplo, una cafetería, entonces todos esos aspectos también inherentes a cada una de las empresas. El asunto de la seguridad y salud. Ahí en los documentos se menciona el manual de seguridad e higiene. Entonces, acá eso sí tiene que quedar como un producto, el manual de seguridad. Y en el caso de, por ejemplo, de esta empresa que es de alimentos y que van a tratar con algunas herramientas, entonces es bien importante que van a tener en este caso contacto, por ejemplo, con fuego, entonces ahí debemos tener cuidado con el asunto de los incendios. Entonces el reglamento de seguridad me va a decir cosas, por ejemplo, que debe haber señales de salida, que debemos tener extinguidores o extintores. Entonces, ahí ese tipo de detalles que dependen de cada empresa también. Entonces, eso debe mencionarse ahí. Igual, en el caso de la otra empresa también, como las dos son producción y las dos son de alimentos, ¿verdad? En el caso del manual de seguridad e higiene, pues en algún momento se va a aparecer un poco, ¿verdad? Por el asunto del manejo de, bueno, de herramientas. Imagínense, tengo empleados y tengo cuchillos ahí cerca, entonces hay unos cuidados que debo tener, ¿verdad? Cuestiones de primeros auxilios, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y ser bien específicos en el caso del manual de seguridad y seguridad e higiene, que así se llama el manual como tal, y que aquí se mencionan aspectos generales
seguridad y salud. No sé, en el caso de la empresa que es de pollo frito, hay un asunto aquí relacionado con enfermedades, por ejemplo, las enfermedades laborales, dependiendo de las cantidades que van a manejar, pero sí investiguen un poquito sobre eso porque muchas veces las personas por tratar con este tipo de producto que es frío, que hay de repente freezers que haya que manejar, entonces la gente tiende a enfermarse un poquito más, entonces dependiendo de las cantidades. Y aunque ustedes digan, no, es que aquí la gente solo va a freír 3 pollos al día, consideren que la empresa va a crecer, entonces ustedes deben tener previsto todo eso. Consideren que en algún momento van a tener freezers grandes, por ejemplo, y no solo un freezer donde sacar un pollito diario. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Piensen en grande, piensen en la empresa como un ente grande para poder hacer el manual así bastante completo. Y luego esta parte de aplicación de los procesos de la empresa, esta no la van a hacer en estas 2 semanas. Esto que dice aplicación de procesos es cuando ya hagamos la feria de empleo. Aquí es donde va a quedar esa parte del proceso de reclutamiento y selección ya en fotografía, ya en links de audio para que pueda mostrarse. Ya cuando ustedes hagan esas actividades, eso es lo que ustedes van a tener acá. Por eso se llama aplicación de los procesos en la empresa. Entonces, hacen todo lo demás, ¿verdad? Esta parte del 3.5 todavía no la van a presentar. Esa se va a presentar más adelante cuando ya tengamos nosotros definida la feria de empleo, que sí tenemos fecha ya para eso, ¿verdad? Pero no toca todavía, porque faltan algunos aspectos de finanzas. Yo no puedo en este momento decir, ya, contratemos el personal porque lo que quiero hacer es la feria de empleo, si ni siquiera sé cómo andan las finanzas de la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí, para este 3.5 todavía no se preocupen, que para ese hay un poquito más de tiempo también. Sé que es bastante, pero como les decía al inicio, en este caso, pues son 2 semanas. Así que la otra semana, cuando vayamos platicando, ustedes me comentan si van avanzando, qué tanto van avanzando para que podamos ir poniéndonos de acuerdo. Recuerden que estoy a sus órdenes y que por ahí tienen ustedes el chat y en cualquier momento pues podemos hacer consultas por ahí. Muy bien, hasta aquí con el documento. ¿Estamos claros? Sí, Liz. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, si ustedes van revisando sus calificaciones, aquí con lo que ustedes entregan esta semana, ya llevan 15, ¿verdad? Sí, 15. Sí, 15. 15. Asegúrense de irse ganando todos los puntitos, sobre todo los trabajos que son individuales. Yo sé que por ahí en la primera semana donde había que participar en el foro y donde estaban otras actividades de manera individual, no todos cumplieron, entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Para que no me pierdan puntitos. Bien, en esta parte, en la parte que sigue de esta semana, tienen ustedes, además, se la voy a dejar habilitada ya desde este momento. En este caso tienen ustedes un video para que ustedes puedan revisarlo. Les está quedando, perdón, les está quedando por ahí el link para que ustedes puedan entrar y puedan ver una conferencia relacionada con el manejo de los recursos humanos. Por ahí les va a quedar el link. Después de eso, que está en la parte de los recursos, después de eso van a hacer ustedes estas 3 actividades. Estas 2 primeras actividades son individuales. El resumen que van a hacer de esa videoconferencia y un par de preguntitas que les hago en esta pruebita. Ahí tienen ustedes la fecha descrita que es para la otra semana, porque el capítulo lo van a entregar hasta la siguiente. Entonces, ustedes van a tener estas actividades para el 1 de marzo y la entrega del capítulo para el 8 de marzo. Entonces, ustedes revisen, ¿verdad? Aquí, vean el video, no es muy largo, es bien cortito. Hacen su resumen y después de hacer su resumen, hagan la pruebita,
Entonces ahí les va a quedar habilitada. Para esta tienen un día específico para que ustedes la puedan desarrollar. Pero es una preguntita sencillita, ¿verdad? No es que ustedes tienen que aprenderse de memoria ese documento o ese video o que tienen que escucharlo 20 veces. No, es una probita bien sencilla, nada más de comprensión de algunos elementos. Entonces, desarrollan esa parte que es de manera individual y siguen trabajando en esta parte de del capítulo 3, la parte de los recursos humanos. Entonces ya les queda habilitada ahí para que ustedes la puedan trabajar. Nada más para que veamos acá el resumen de la conferencia. Les queda para el día 1 de marzo hasta las 10. Y la pruebita va a estar habilitada, es así, un día específico, el 2 de marzo se las dejé desde las 3:15 de la tarde hasta las 10 de la noche. Si alguien tiene inconveniente y no se pudo conectar en ese momento y se va a conectar a las 10, me escribe y se conecta. Entonces, y me dicen para poder habilitar, si ya está cerrado. Entonces, acuérdense que aunque diga a las 10, las pruebas tienen vencimiento, ya a las 10 está cerrada la prueba, entonces tienen que comenzar antes para poderla desarrollar. Entonces, ahí ustedes revisan el video y con eso pueden, no es que les voy a evaluar todo lo que hemos visto hasta ahora y que les voy a evaluar todo el capítulo tampoco, que luego me preguntan que si entra la parte de los procedimientos, no. Ahí tienen ustedes nada más relacionados con el video que van a ver. Muy bien, bueno, en esta parte de los procesos solo quiero que ustedes consideren cuando los estén dibujando. Voy a mostrarles por aquí un diagrama para que ustedes vean cómo les debería quedar los diagramas. Miren que este me gustó mucho, yo lo busqué ahí en internet para mostrárselo de ejemplo, pero más o menos así les van a quedar y estos son los aspectos. Yo sé que ustedes no sé si en gestión de la calidad hicieron estos diagramas de flujo, me imagino que sí. Recuerden que cuando nosotros elaboramos diagramas de flujos tienen que tener un inicio y un final. En este caso no llegó a un final, sino que hay un archivo de candidatos, según dice en este ejemplo. Pero en general deberíamos tener un inicio y comenzar desde ahí a dibujar el proceso. Ahora, ¿qué debemos recordar cuando dibujemos los procesos? Ustedes deben recordar, por ejemplo, que el proceso es o le pertenece a recursos humanos. En este capítulo, todo es de recursos humanos. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que contratar a un nuevo personal, ¿quién lo dice? ¿Quién dice que hay que contratar personal? ¿Quién creen ustedes? Los gerentes. Los gerentes o los jefes de la Ajá, los jefes, fíjense bien, los jefes de las unidades donde está haciendo falta recurso humano. Entonces, ¿quién me va a decir, por ejemplo, que necesitamos, si yo soy recursos humanos, quién me va a decir a mí que necesitan una persona que sea asistente de contabilidad? Me lo va a decir el contador general, que es el jefe, ¿verdad? Entonces, lo que espera recursos humanos es que se le entregue una solicitud para contratar personal, porque a veces decimos, no, es que el proceso de reclutamiento comienza con que una persona llegó a pedir empleo. No, más bien una persona llega a pedir empleo porque nosotros publicamos que tenemos plazas vacantes. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que primero existir la necesidad de contratación para que desde ahí comience todo el proceso. Miren, es costumbre en muchas empresas que llega gente a dejar los papeles, llega gente a dejar, pero eso no es parte del proceso. Recibirles los documentos no es parte del proceso. Y uno lo que les dice, por ejemplo, si la empresa es una empresa que publica sus procedimientos, en el caso, por ejemplo, de las empresas públicas, uno les dice, bueno, no le voy a recibir los documentos porque no voy a comprometerme con usted. Lo que voy a hacer es, en cualquier momento, publicar que hay un espacio o una plaza disponible para que usted aplique a esa plaza. En el caso de las empresas privadas, lo mismo. Yo no le voy a decir, sí, aquí le voy a recibir los documentos, cuando hay oportunidad lo llamo. No me puedo comprometer a eso.
Imagínense, ya voy a tener una cantidad enorme de currículums. Ahora, sí puedo recibirlos sin ningún compromiso porque en algún momento podría necesitar un perfil específico y me puede servir lo que yo he guardado, ¿verdad? Entonces, si no, yo hago un proceso donde, según haya dispuesto la empresa, va a publicar, va a sacar en el periódico, ¿verdad? Una cuestión así. Entonces, ahí hay que hacer nosotros consideración respecto a eso en cada empresa. No. Dígame. Bueno, entonces acá tiene que quedar, cuando dibujen ustedes su proceso, fíjense cuando nosotros estemos colocando acá, por ejemplo, aquí dice, determina necesidad de personal, define perfil del personal, estos son parte del proceso. Y miren, allá hay verbos, ¿verdad? Porque es un proceso. Entonces, determina, define, ¿verdad? Eso es algo que la empresa hace. Ahora, aquí viene algo que la empresa se pregunta, entonces ya se dibuja de manera diferente. Si ustedes recuerdan cómo se dibujan en los diagramas. Ya cuando nosotros tenemos aquí un cuadrito o un rectángulo, más bien, esto es una afirmación, pero ya aquí cuando me hago una pregunta, ya no uso un rectángulo, sino que uso esta otra figura, es como un rombo, donde yo hago la pregunta y la respondo. ¿Qué pasa si esta respuesta de esta pregunta es un sí? ¿Qué pasa si es un no? Entonces, por ahí me voy a continuar el proceso. Miren, entonces así les tienen que quedar también dibujados los procesos a ustedes. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a trabajar? Hasta, por ejemplo, aquí hace otra pregunta, ¿verdad? No pregunta, sino que es también algo que puede tener como dos lineamientos. Entonces aquí dice, el resultado de esto, solo dice resultado positivo o negativo. Pudo haberse hecho aquí como pregunta y diría, ¿se logró contratar a alguien? Sí y no. Si es sí, o por ejemplo, algún perfil cubre las necesidades de la empresa. Si es sí, entonces se contrata. Si es no, entonces ahí queda archivado, ¿verdad? Entonces, este proceso es solamente para en el caso de la empresa de ustedes, el proceso va a ser solamente un proceso de reclutamiento. Hay que diferenciar aquí, yo voy a ver cuando ya ustedes vayan armando sus diagramas, esa división entre cómo recluto y cómo selecciono. Tiene que ser diferente. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos haber dicho que este proceso comienza desde que hay una necesidad de personal hasta esta parte donde se reciben las solicitudes de empleo. Hasta ahí terminó reclutamiento. Ya cuando empiezo a entrevistar, empiezo a analizar y empiezo esta otra parte, entonces yo estoy hablando de selección. En el caso de ustedes, sí les va a quedar dividido el procedimiento como reclutamiento y selección. Cuéntenme, ¿ustedes estuvieron en la feria de empleo de los grupos anteriores? Sí, Liz. Sí, yo sí participé. Muy bien, perfecto. Entonces, toda esa parte que se hizo antes de las entrevistas, eso es reclutamiento. Eso de que se anunciaron las vacantes, toda esa parte donde se recibieron las hojas de vida y donde le avisaron a las personas para que fueran a la entrevista. Hasta ahí es reclutamiento. Ya cuando lo llamaron para hacerle las entrevistas, para hacerle los exámenes psicométricos o algún examen de conocimiento, toda esta parte durante ese día y cuando ya hacemos la selección de un perfil adecuado, esto ya es selección. Entonces, recordando eso, esa experiencia que ustedes tuvieron con estos grupos, así es como ustedes van a separar el proceso. ¿Estamos claros con eso? Sí, Liz. Muy bien. Entonces, de esa manera es como van a proceder ustedes para poder hacer su procedimiento, donde van a dibujar ustedes su procedimiento para que podamos revisarlo y más adelante probarlo, porque ya más adelante vamos a tener la oportunidad de hacer la prueba cuando ustedes hagan ya en la práctica esa parte de reclutamiento y selección, que son, no es que son los más importantes para la empresa, sino que son los que ustedes van a probar, porque ustedes no van a llegar, por ejemplo, a probar el de despido, sin embargo, van a hacer uno de despido. No van a llegar a capacitar a los empleados, pero sí van a hacer el procedimiento para capacitar a los empleados.
Esta parte de recursos humanos toda es completa con esto de tener documentos relacionados con los procesos, como en este caso los diagramas de flujo. Aquí van a tener ustedes formatos, por ejemplo, un formato de solicitud de empleo o un formato de hoja de vida, si ustedes lo disponen de esa manera. Van a tener aquí un formato para evaluar el personal. Entonces, esta parte de recursos humanos va a ser la parte más rica en documentos, en diagramas, en figuras, ¿verdad? No van a ser figuras pesadas como en el caso de la primera parte, porque aquí todos los documentos se hacen, no son fotografías. Ustedes van a hacer estos diagramas de flujo, por ejemplo. ¿En qué lo van a hacer? Si ustedes manejan programas como Visio o algunas herramientas en línea que existen también para hacerlos, o si los quieren dibujar ustedes mismos en PowerPoint o en Excel o en el mismo Word, también lo pueden hacer. Entonces, son figuras que ustedes mismos van a desarrollar, entonces el documento no va a quedar muy pesado para poder hacer la siguiente entrega, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda o si estamos claros y listos para el trabajo de esta semana. Por los momentos. Todo bien. Todo bien. Muy bien, entonces, chicas, eso es todo por hoy y a trabajar. Y sigan con esa misma puntualidad, ¿verdad? Reúnanse a trabajar, aunque sea virtualmente, y bueno, vamos a ir terminando esto. Así que entonces nos estamos comunicando durante los próximos días. Recuerden las actividades individuales de la próxima semana y la entrega en la siguiente. Así que descansen. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.